asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Extra omnes. Los 133 cardenales papales se encerraron ya en la Capilla Sixtina, pero no será suficiente con cerrar un clave bajo llave, tampoco con este juramento que hicieron todas las personas que van a tener acceso directo o indirecto a los purpurados. En Ángulo vamos a hablar de este blindaje digital de la Capilla Sixtina para el cónclave, donde hay 650 cámaras de vigilancia, también inhibidores. El Vaticano tiene ahora la doble misión. Por una parte, garantizar la seguridad de los cardenales y también velar por el estricto secretismo de este proceso, so pena de excomunión. Bienvenidos. Y en esta ocasión la novedad es el uso de la ciberseguridad y que el Vaticano se va a blindar digitalmente también para evitar cualquier interferencia que llegue desde el exterior. Para conseguirlo se va a desactivar, ya lo hicieron en horas de la mañana, la red de cobertura de telefonía móvil en todo el Vaticano. Se van a requisar los teléfonos de los cardenales para blindar este cónclave. Ya los tienen en su poder. Ningún cardenal se quedó en la Capilla Sixtina con su celular. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, detalló con anterioridad, cuando eran los preparativos, que los cardenales tienen que dejar estos teléfonos en la casa de Santa Marta. Se les va a devolver su celular al final del cónclave. Apuntado anteriormente, también el Vaticano puso en marcha un sistema de inhibición de frecuencias para impedir que la red móvil romana entre en su territorio, aunque según ha detallado también este representante de la Iglesia Católica, esto no afectará a la Plaza de San Pedro, donde se espera la llegada de los fieles que ya están ahí, los medios de comunicación. Y estamos como NTN 24 con todo nuestro equipo periodístico a la espera de la elección del nuevo Papa. Inmediatamente voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy en Ángulo para hablar sobre esta ciberseguridad que entra en marcha por un cónclave, también el significado que tiene el mismo. En México le voy a dar la bienvenida a Belda Gámez, ella es experta en ciberseguridad. Belda, un gusto tenerla aquí en Ángulo, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación en estos momentos que realmente podemos observar cómo los protocolos que llevan siglos se modifican para adaptarse a un mundo moderno, ¿no? Estamos viendo cómo el secretismo que se necesita pues lucha el día de hoy tanto con redes, información, mala información, curiosos y pues todo lo que pueda pasar a través del mundo digital. Y sobre eso vamos a desarrollarlo inmediatamente. Belda, gracias por estar con nosotros. En Londres voy a saludar a Jack Valero, vaticanólogo. Gracias por estar con nosotros. Jack, bienvenido. Gracias por invitarme. Ha sido muy excitante ver a todos los cardenales entrar despacio cantando las letanías y luego dar ese juramento de que iban a hacer todo lo que debían hacer y no hablar de esto con fuera y jurar sobre los evangelios y todo eso. Y ahora es una cosa muy importante que va a pasar en la Iglesia.
Y vamos a hablar de esa importancia también. Voy a darle la bienvenida en Chile. Siempre es un gusto contar con el criterio de Pilar Correa Villarroel, historiadora, integrante de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar justamente, Jack. Lo decía, muy emocionante ha sido ver, ha sucedido hace poco este cierre de las puertas, lo que ha pasado antes con la liturgia, la homilía, este juramento que tuvieron para ajustarse a todo lo que la Iglesia Católica exige de parte de un cardenal, el hecho de participar dentro de este cónclave. ¿Qué podemos decir a manera de introducción sobre lo que se ha dado en este día, en el inicio oficial del cónclave? Bueno, el guardar secreto no es para que no se sepa, no es tanto eso, que también, sino para que no haya presión de fuera. Durante la historia ha habido mucha presión de fuera, de gobernantes, de reyes, de políticos. Esto, gracias a Dios, ya es cosa del pasado a partir de principios del siglo XX, pero hasta el siglo XX pues había mucha presión de fuera. De hecho, los cónclaves en la Capilla Sixtina solo empiezan en 1878, a finales del siglo XIX. Pero ahora, con todas estas personas tan importantes en la Iglesia, que puedan decidir en conciencia sobre la persona que piensan que debe regir la Iglesia ahora, pues para que no haya presión sobre ellos. Y por eso pues, se guarda silencio antes, durante y después. Esta mañana han tenido la misa de apertura del cónclave y han pedido esto, ¿no? Un pastor que te agrade por la santidad y que nos ayude con vigilante solicitud. O sea que, por un lado, que sea una persona muy santa, un hombre de oración, un hombre muy cercano a Jesús y al Espíritu Santo, y por otro, que nos apaciente con vigilante solicitud a la gente, ¿no? A todos, especialmente a los pobres, a los necesitados, como lo ha hecho el Papa Francisco, y que se haga esto en toda la Iglesia. Esto es como la base, ¿no? Y luego hay muchas más cosas que tiene que hacer el Papa. Es casi un trabajo imposible. Por eso están buscando la persona más apta para hacer esto, ya sabiendo que no hay nadie que sea apto totalmente, ¿no? Pero que con la ayuda de Dios van a buscar la persona más apta sin ninguna presión de fuera que les diga haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino en conciencia. Eso para mí es lo más importante que tienen ahora. Belda, voy a darle la palabra a usted como experta en ciberseguridad y hablábamos de algunas medidas, lo explicaba muy bien Jack, decía no es de lo que de dentro salga, sino de lo que de afuera pueda llegar, quizás algún tipo de influencia, solicitud o manipulación. Eso se trata también, entre otras cosas, de evitar. ¿Qué decir? Y lo decía hace un momento también usted cuando empezaba esta introducción, hay un protocolo que se ha tenido que ir adaptando o modificando de acuerdo a todo lo que tenemos ahora. La tecnología que tenemos ahora. Se habla de que se cerraron la red de celular precisamente para evitar cualquier tipo de contacto desde el interior con el exterior y viceversa. ¿Qué decir al respecto, Belda? Creo que a mí en lo personal de lo más que me emociona de esta situación es entender y observar el escudo digital que están poniendo, ¿no? Si bien no nada más es que salga información, que entre información, creo que lo más interesante es esta necesidad de conservar el silencio del que hablábamos hace un momento, ¿no? Para tomar una decisión tan intensa, tan importante a nivel internacional, tiene que haber silencio. Y el mundo digital en realidad sí nos ha robado el silencio, ¿no? Entonces nos podemos encontrar, más o menos son 650 cámaras que están observando movimientos, todo lo que están haciendo, probablemente con algún tipo de inteligencia artificial ya previamente entrenada con ciertos algoritmos que me van a estar diciendo cuál es el movimiento común. Si bien es sumamente complicado hacer una prospección de movimiento, cuando tienes un grupo poblacional quizá
tan uniforme, es más fácil de hacer este tipo de entrenamiento, ¿no? También pues hay algunos inhibidores de señal, pero cuidando que la señal de la prensa sí pueda salir, así como aquellas personas que se encuentran en la Plaza de San Pietro, ¿no? También se están utilizando algunos videos opacos. Es la primera vez que vemos en un cónclave que pues tenemos gente apostada cuidando hacia abajo, cuidando hacia arriba, ¿no? Se están buscando drones, pues que nos salgan algunas imágenes también tomadas vía satelital. Lo importante que es esta palabra de buscar el silencio en el siglo XXI realmente pues complicó mucho, ¿no? Vemos el cambio de protocolos desde el tiempo que se lleva, se acorta el tiempo, no se dan las 2 semanas para que lleguen todos los cardenales. ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más rápido. Entonces es el primero que vemos tantos cardenales que logran acudir. Entonces va a ser sumamente interesante ver cómo también una iglesia no nada más apertura a la tecnología, usa la tecnología para poder salvaguardar pues todos sus protocolos que tienen. Pilar Correa, el Papa Francisco murió 21 de abril, desde entonces han sonado algunos nombres como papables, pero son especulaciones. Solo el color de las fomatas, el paso de los días va a permitir saber quién va a ser el próximo pontífice. Pero hablando de lo que hemos venido desarrollando, este tema de la seguridad, de que haya una situación de concentración, de seguir un protocolo, de invocar al Espíritu Santo para elegir al sucesor de San Pedro. ¿Qué decir al respecto? Bueno, la invocación al Espíritu Santo es central dentro de la historia de la Iglesia, porque si bien es una institución que es humana, ¿no? Como toda institución, tiene un pensamiento, una impronta distinta a través de la historia, ¿no? Sabemos que para la Iglesia la historia es lineal y escatológica, ¿no? Que Cristo viene. Entonces hay una impronta espiritual importante. Por eso leer muchas veces la historia de la Iglesia desde los ojos de la sociedad es complejo, porque se entiende como si fuera una historia geopolítica únicamente, y eso es un aspecto. Pero el aspecto de la invocación del Espíritu Santo es clave, porque se asocia a la primera, digamos, no el primer conclave, pero la primera unión, cuando se funda la iglesia, que es en Pentecostés, no en el cenáculo. Entonces, esta idea de que el Señor viene, pero deja el Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia es fundamental. Entonces, por eso también en la mañana, en la Eucaristía inicial, se hablaba de que no era una uniformidad. Eso fue clave, ¿no? Este llamado a la unidad de la iglesia bajo un mismo espíritu es clave, ¿no? El Concilio Vaticano II hablaba de esto, de que no se trata de una uniformidad, sino de una comunión. Por eso es clave también todo lo que ha dicho los demás entrevistados, ¿no? Respecto a este tema del silencio, ¿no? Tiene que haber una escucha atenta, y para eso se tienen que acabar todas las distracciones, sea por influencia, sea mediante los dispositivos. Entonces no es solo porque hay algo nocivo necesariamente respecto a la influencia, sino también porque tiene que haber una escucha, una atención, ¿no? Hoy día lo que importa no son los cardenales, sino lo que para la Iglesia el Espíritu Santo va a infundir, que es el nuevo pontífice, ¿no? De hecho, en la tradición de la Iglesia ya se establece, ¿no? De que el sumo pontífice ya está presente, ¿no? O sea, Dios ya lo eligió, ¿no? Ahora es que escuchen los cardenales de dónde viene. Y para eso, bueno, hay que elegir un Santo Padre. Por eso son las reuniones previas, ¿no? Es muy importante el tema de las reuniones previas, porque ahí se da un diagnóstico de cómo está la iglesia actualmente, y desde ahí se elige al sumo pontífice, ¿no? Ver las necesidades de la iglesia y ver las necesidades del mundo. Ya se ha dicho en el último comunicado también de la última reunión, de que debe ser un guía, ¿no? Un puente, ¿no? Un puente de la universalidad de la iglesia, ¿no? Recordemos que la iglesia es católica, ¿no? Universal. Entonces debe contener todo esto, es la principal característica. Jack, esto de las características que ha mencionado Pilar con respecto a esto de escuchar, importante, las reuniones previas también, lo que se requiere para estos tiempos del representante de la Iglesia Católica, y el haber sido testigos de fuera todos,
Suena una expresión como diciendo, me evacúan todos los que no tienen nada que hacer aquí. Empezó ya así, de esta manera, el cónclave para elegir al sucesor de San Pedro. Y se espera que este primer escrutinio sirva de un poco tanteo quizás para ver posibilidades de los candidatos que deberán ya finalmente lograr el apoyo de estos 2/3 del cónclave para ser elegido como el nuevo pontífice. ¿Esto es así? Y bueno, es una cosa muy seria que está pasando. Cuando cerraron las puertas, hace un momento, el cardenal Cantalamessa, que tiene casi 90 años, les iba a predicar una homilía sobre su deber de elegir la persona adecuada que Dios quiere, ¿no? Y rezar y hacerlo dentro de la oración. Para mí lo que es muy interesante de este cónclave es la universalidad de la Iglesia, ¿no? De que ahora, pues, gracias al Papa Francisco y a sus nombramientos de cardenales en países muy lejanos donde casi no hay católicos, como por ejemplo Mongolia, Sudán, Ruanda, Myanmar, Tonga, las perspectivas sobre la Iglesia no son solo europeas. Hubo una época en el siglo XIX cuando casi todos los cardenales eran de Italia, algunos de Francia y España, pero casi todo. Luego crecieron los de Europa y algunos de algunas otras partes, pero casi todos de Europa. Y ahora hay una minoría de Europa. Hay muchos de todo el mundo y esto da una visión mucho más amplia, ¿no? De quizá las conversaciones que tenemos en Europa y en Estados Unidos son muy de ayer y ahora hay que abrirse primero a Latinoamérica, donde estamos hablando ahora, que nos ha traído la sabiduría de Latinoamérica durante este pontificado de 12 años, y luego también a África, a Asia, ¿no? La Iglesia Católica es muy, muy extendida en todo el mundo. Esto es una cosa que yo creo que es muy bueno para este conclave en particular, ¿no? Escucharse de esta manera. La otra es también ver más allá, porque, por ejemplo, en mi país, aquí en el Reino Unido, los católicos son una minoría. Y en cambio, pues hay movimientos cristianos, anglicanos o evangélicos o protestantes, que son también muy cercanos al Espíritu Santo, con los que tenemos mucho, mucho en común, de nuestro amor a Cristo, etcétera, ¿no? Y entonces, y también ahora en Latinoamérica, pienso que un movimiento de la Iglesia, como quiso Juan Pablo II, como quiso Francisco, es ver cómo se reforma el papado para poder ser como un punto de unión, ¿no? De los cristianos, que debemos trabajar eso mucho más ahora. Lo vemos porque el mundo nos necesita más unidos. Y esto es un gran reto para el Papa, y yo creo que están escuchando los cardenales qué puede contribuir cada cardenal a la unidad de la Iglesia y la unidad de los cristianos. Son temas muy fuertes. Hablando de esto de los retos, Belda, volvamos al tema de tecnología, que hoy por hoy, en este momento, está jugando un papel clave para mantener el secreto más protegido de la Iglesia Católica, que en este momento tienen la responsabilidad de estos votantes, estos 133 cardenales. Pues la verdad es que lo que se está buscando también es mantener esta identidad y tiempo de pensamiento, ¿no? De que puedan reflexionar, de que puedan pensar y sobre todo que pueda ser también un mensaje unificado al mundo. O sea, seguramente antes de que se dé la elección vamos a ver algunas fake news, vamos a ver algunos videos diciendo ya se tiene, ¿no? Entonces, el poder llevar la verdad a todo el mundo sin importar dónde se encuentren va a ser de suma importancia en este momento, ¿no? Seguramente va a ser la primera elección papal que veamos todo el mundo en directo, en tiempo y cuando se dé, y los ojos del mundo están observando, no nada más si eres católico, no nada más si profesas una fe, sino también hay un movimiento moral de guía, y pues no olvidamos también que es una figura de Estado, ¿no? Es un jefe de Estado, donde curiosamente en elecciones de otros lugares hablábamos de
pues gente grande, sectagenarios, que ya pues quizá no podrían ser jefes de Estado, y ahorita nos estamos encontrando que pues 70 es una buena edad, ¿no? Entonces, la forma de buscar llevar la verdad a través de un mecanismo previo de silencio es sumamente interesante a la luz de la tecnología que tenemos hoy en día y de la necesidad de la hiperconectividad, ¿no? De decir quién tiene la noticia primero y quién la va a dejar o quién la va a dar el mejor o va a obtener más de esta noticia, ¿no? Es un encuentro internacional que sí tiene muchas repercusiones en lo político, en lo económico, en lo moral, en lo ético para todo el mundo. Belda, y antes de irme a la pausa comercial, quiero seguir ahondando con usted porque ciertamente en pleno siglo XXI, donde una simple imagen tomada con un teléfono celular puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos, esto de proteger el secreto del cónclave se ha convertido en esta misión de alta seguridad y el Vaticano no lo desconoce, lo sabe. Despliega un impresionante, decían los medios de comunicación, escudo digital con cámaras, inteligencia artificial, inhibidores de señal. Incluso se hablaba de vidrios opacos para evitar cualquier tipo de filtración, por mínima que sea. Sí, una filtración satelital se puede dar a través de una cortina, una persiana, entonces se necesitan vidrios opacos y no hay que dejar también de lado la protección de infraestructuras críticas, agua, luz, vías de comunicación, que al final del día también puede tener un elemento de ataque cibernético porque ya todo se maneja de manera digital, ¿no? Entonces, la protección o este escudo digital es mucho más grande a veces de lo que nosotros podemos pensar y se ha venido trabajando no de ahora, no fueron 2, 3 semanas o días, sino ya se tienen años trabajando en estas posibles protecciones para poder, pues, tener esta paz que se está buscando, ¿no? Y sobre todo, no nada más es una imagen con inteligencia artificial, pues ya podemos hacer que alguien hable, mueva la boquita y diga algo o que se pronuncie, ¿no? Entonces, estos pronunciamientos pues pueden ser altamente pues peligrosos para la fe de las personas. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida regreso con mi panel. Esto es Ángulo, hablando de el cónclave, ya se han cerrado las puertas, se inicia, y cuáles son las medidas que se han tomado antes y durante el cónclave precisamente para lograr esta escucha, este entendimiento y que no haya ningún tipo de filtración. Los preparativos de seguridad actuales son secretos, se lo ha conocido, pero dicen muchos entendidos, se puede aprender de lo que las autoridades papales pusieron en marcha en el 2013, por ejemplo, cuando Jorge Mario Bergoglio en aquel momento fue elegido Papa Francisco. Hubo un informe de Reuters del 2013 que afirmaba que los trabajadores en su momento colocaron incluso un falso suelo sobre baldosas de la Capilla Sixtina, donde tiene lugar esta votación. Inhibidores también fueron encontrados en este sitio para evitar ahora sí que haya algún tipo de señal o que esta señal saliera desde la Capilla Sixtina. Estas son algunas de las medidas, estos son algunos de los aprendizajes que se han dado a lo largo del tiempo. Volvemos enseguida, luego del corte comercial, con más de Ángulo. El Vaticano se detiene, la Iglesia guarda silencio y el mundo católico, con el corazón en vilo, se prepara para uno de los momentos más determinantes. Este miércoles 7 de mayo comenzó el cónclave que elegirá al Papa número 267. A las 10 de la mañana, hora de Roma, la Basílica de San Pedro acogió la Santa Misa pro eligiendo pontífice, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Requiescat in pace. Fue la última vez que los 133 purpurados se reunieron ante el pueblo de Dios antes de entrar en el recogimiento del Espíritu. A las 4:30 de la tarde comenzó el ingreso formal al cónclave. Revestidos con sus ornamentos rojo coral, se encontraron en la Capilla Paulina. En solemne procesión se avanza hacia la Capilla Sixtina al canto de las letanías de los santos.
Una vez allí, bajo la mirada imponente del juicio final de Miguel Ángel, resuena el canto del Veni Creatore Spiritus. Tras la invocación al Espíritu Santo y el pronunciamiento del juramento de secreto, y a partir de ese instante, las puertas se cierran bajo llave. En esta primera jornada solo habrá una votación, pero los días posteriores serán 4, 2 en la mañana, 2 en la tarde. Para que uno de los cardenales se convierta en papa, deberá alcanzar 2/3 de los votos, un número que en esta oportunidad es de 89. Si tras 33 o 34 votaciones no hay consenso, se pasará a una segunda vuelta entre los dos más votados. Las papeletas serán quemadas tras cada ronda y será el humo, negro o blanco, que emane la chimenea de la Capilla Sixtina la conexión con el mundo exterior. El negro indica que aún no hay consenso, mientras el blanco dará la buena noticia de un acuerdo. Una vez que un cardenal alcance o supere los 89 votos, el más joven de los cardenales diáconos será el encargado de hacerle la decisiva pregunta: ¿acepta su elección como sumo pontífice? De acceder el nuevo papa, el sucesor de Francisco escogerá el nombre por el que le llamarán en su pontificado y se dirigirá a la sala de las lágrimas, esa donde se hará los ornamentos que los consagrarán como el pastor universal. Luego vendrá el ansiado momento de saludar a más de 1.400 millones de fieles desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Habemus Papa. Así comenzará a escribirse una nueva página en la historia de la Iglesia Católica. En Ángulo seguimos hablando del blindaje en este cónclave. Según la Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II, reforzada por el Papa Francisco, cualquier persona que revele información sobre lo que sucede dentro de este cónclave, que ya se está desarrollando a puerta cerrada, incurre en excomunión automática de la Iglesia Católica. Pilar Correa, usted como historiadora, ampliemos un poco esta idea. ¿Qué pasa si se rompe este juramento de confidencialidad? ¿Cuál sería la sanción? De lo que puedo entender, no requiere un juicio previo. Bueno, depende del nivel de la gravedad también, pero puede llegar hasta la excomunión. Es grave, pero no. Lo más grave, yo creo que anularía el proceso. ¿No? Anular el proceso de votación debería hacerse nuevamente. Es como la alteración del voto también. Si no está claro el nombre, si no, eso se vuelve a hacer, se vuelve a hacer toda la votación y eso sería más lento, el proceso duraría más. Pero creo que esa sería la sanción más grave, ¿no? Más grave, que tiene que ver con la excomunión, pero depende también del nivel. Si fue una intervención en la papeleta, si hubo una comunicación exterior, yo creo que lo más grave sería eso, ¿no? El que se rompa, ¿no? Con este cónclave, que haya una intervención exterior. Pero lo más grave sería que se extienda el proceso aún más. Jack, hablábamos hace un momento de este hermetismo que se da justamente en el cónclave, que busca garantizar, usted nos decía, la elección del nuevo pontífice y que se dé sin ningún tipo de presiones externas, influencias políticas o mediáticas. ¿Alguna vez ha sucedido algo así? Bueno, en la época moderna no, porque en los siglos XX y XXI, los cónclaves han sido de una media de 3 días y sin interferencias. Los últimos 2 cónclaves han sido día y medio, de Benedicto y de Francisco. El de Juan Pablo fue 4 días, etcétera. Pero la media ha sido 3 días. Hasta entonces, o sea, el de principio, hace 100 años, cuando eligieron a
Pío X, pues hubo un telegrama del rey, del emperador, que decía, no, yo no se le puede elegir, ¿no? Y entonces eso cambió el resultado. Pues eso es lo que prohibió el Papa entonces. Dice, no puede haber interferencias. Y al principio pues eran cosas más sencillas, ahora como hemos escuchado, con toda la tecnología que existe es más difícil hacer estas barreras. Pero por ahora, en la época moderna, no hemos tenido interferencias en los cónclaves. Pero yo también espero que este cónclave sea bastante breve. O sea, la gente dice que vamos a tener un papa mañana o pasado. O sea, para el fin de semana ya está el papa allí elegido y ya podemos empezar esta nueva fase. Pero ahora vamos a ver con las nuevas tecnologías cómo se hace, ¿no? Yo espero que no haya ningún problema. Hablando de estas tecnologías, de esta situación o presión mediática, política, que en estos actuales momentos no se ha dado, en estos tiempos no se ha dado. Belda, ¿qué podemos decir con respecto a cómo podría darse un blindaje también? ¿Se prevé que lo de ahora funcione para evitar este tipo de presiones o manipulaciones? Bueno, siempre puede haber un ataque cero, quiere decir que algo que no conocemos, algo que no se ha sido estudiado, algo que no tenemos como idea, pero lo que ya se conoce está blindado. O sea, sí hay un despliegue en lo personal hermoso de tecnología y demás. Creo que donde puede haber la falla es en el hombre. Es la persona que saca la información, la persona que tome la foto, y al final del día, por mucha tecnología, si tú no logras tampoco llegar a las personas de manera correcta y que entiendan más allá de la amenaza de la excomunión, el por qué es importante que no lo hagan, vamos a seguir teniendo estas filtraciones, porque la mayoría de las filtraciones de información vienen de alguien, no vienen de algo. Alguien me refiero que colocó el micrófono, que puso la cámara, que quitó o que puso un espejo en una de las ventanas para poder proyectar una imagen. O sea, no es, sigue siendo persona de adentro quien saca la información, no nada más que los de afuera intenten llegar, ¿no? Creo que lo más peligroso también es, pues, jugar con la incertidumbre, porque la incertidumbre social da poder. Y los medios de comunicación masivo, Internet, lo sabe perfectamente. Por eso tenemos ciberataques terroristas mediante Internet, ¿no? Porque genero la disonancia cognitiva de un pueblo. Esto equivale a miedo, lo cual nos puede llevar a un caos, ¿no? Y cuando tenemos el apunte, el apalanque en la creencia, en la ética, en la moral, este caos puede ser todavía mucho más grande. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. La atención vuelve a estar en el Vaticano. Luego de 12 años fue convocado un nuevo cónclave. Y así han transcurrido los últimos 4. Comencemos en 1978, año que tuvo una particularidad, y es que 3 santos padres ocuparon el trono de Pedro. Uno de ellos fue Pablo VI, que fue elegido en 1963 y además fue el primer pontífice en visitar Colombia. Lo hizo en agosto de 1968. Llegó a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Allí lo esperaba una multitud de feligreses. Murió en 1978 y su sucesor fue elegido en 2 días al término de 4 votaciones. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, tuvo el papado más corto, duró 33 días. Fue el primero en llevar un nombre completo y el primero en no usar la tiara pontífice. Durante su vida se caracterizó por querer acercar la iglesia al pueblo. Nadie se imaginó, nadie creyó que Luciani, Juan Pablo I, fuera a durar tan solo 33 días. Entonces, el 14 de octubre comienza ese cónclave, termina 2 días después, el 16 de octubre, y se requirieron 8 votaciones.
fueron de las más demoradas. En esa elección, el favorito fue Juan Pablo II, el más joven y con uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia Católica. Fue el segundo Santo Padre en visitar Colombia. Lo hizo en 1986, 8 meses después de la toma del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero. Una bendición a todos los colombianos. Un saludo. Pasaron 26 años para que los cardenales convocaran un nuevo cónclave. En 2005 se reunieron entre el 18 y 19 de abril para elegir tras 4 votaciones a Benedicto XVI. Se creía iba a ser un papa de transición, arrancó su pontificado y listo. Y luego se produce el hecho inesperado del 2013, febrero, cuando después de muchísimo tiempo, hacía siglos que no ocurría, Benedicto XVI toma la decisión de renunciar. El 12 de marzo del 2013 volvieron a reunirse los cardenales electorales para una elección que terminó al día siguiente tras 5 votaciones. Esta elección escribió una nueva página en la historia de la Iglesia Católica. Por primera vez, un latinoamericano era jerarca. El Papa Francisco, quien fue el tercer pontífice en visitar Colombia. El Hijo y el Espíritu Santo. Su fallecimiento implica una nueva reunión bajo llave en la Capilla Sistina para escoger a su sucesor. La Gobernación del Estado de Ciudad del Vaticano ha comunicado ya a sus residentes con anterioridad a los trabajadores que va a desactivar las instalaciones de transmisión de señal de teléfonos celulares, de radio. Esto va a afectar, digámoslo así, al territorio del Estado de Ciudad del Vaticano, 0.4 kilómetros cuadrados en el centro de Roma. La decisión del Vaticano se ha tomado justamente para garantizar lo que estamos hablando aquí en Ángulo, la seguridad de las actividades para lo que va a ser esta elección del sumo pontífice. De hecho, la señal volverá cuando se designe al nuevo Papa. Ya estamos aquí en el tiempo de las conclusiones en Ángulo. Belda, voy a empezar con usted, luego le voy a dar la palabra a Pilar y termino con Jack. Con respecto a lo que se espera, la espera a veces desespera, sin duda alguna. ¿Qué es lo que podría darse en las próximas horas? ¿Cómo está la comunidad católica también, que está viendo todas las medidas de seguridad que se han tomado en estos tiempos, protocolos, tiempos actuales, pero que también pues dé un resultado como todos los que estamos atentos queremos, y que se conozca el nombre del nuevo representante de San Pedro? Sí, la espera desespera, y más en un tiempo de hiperconexión donde queremos todo rápido y al instante, pues va también a ponernos como en paciencia, ¿no? Esperemos que sea breve, 2-3 días. Si bien hemos visto a lo largo de la historia cónclaves hasta de 3 años, yo espero que sea 3 días y que el resultado también traiga cierta convergencia de la Iglesia con la tecnología, que también es sumamente necesaria el día de hoy. Gracias, Belda. Pilar, adelante. Bueno, yo creo 2 puntos importantes que hay que resaltar. Primero, este énfasis en la comunión, que es clave dentro de la historia de la Iglesia, permanecer en esta común unión, no en la uniformidad, durante el proceso, ¿no? Durante este proceso de conclave es clave. Por eso hay que respetar las medidas favorecen esta comunión, esta escucha que habíamos hablado al principio. No es solamente que se comulga porque sí, sino porque se puede dañar el cuerpo, ¿no? El cuerpo, esta concepción de la Iglesia como cuerpo místico, y eso es clave, importante respetar este proceso de comunión en esta espera de oración, de silencio, etcétera, ¿no? Y el resguardar eso. Y lo segundo, y desde aquí puede nacer este nuevo pontífice que sea justamente garante de la unidad de los cristianos, que eso se veía desde antiguo, ¿no? Ya los padres de la Iglesia hablaban desde los inicios de que el obispo, fuera el obispo de Roma, fuera cualquier obispo, fuera garante de unidad.
Esto es clave, unidad dentro de la Iglesia y también puente y dialogante con la sociedad, ¿no? Eso es clave, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, que ha enfatizado fuertemente eso. Entonces yo creo que estos dos aspectos son importantes durante el proceso y lo resultante, que sería por supuesto el nuevo pontífice, que tenga garantía de unidad y puente y diálogo, ¿no? Para que la Iglesia también recobre, ¿no?, una voz que se ha perdido durante estos últimos siglos, ¿no? Esta voz en el mundo también, ¿no? Esto ser sal y luz en el mundo. Gracias, Pilar. Cierro con usted, Jack Valero. Sí, a mí yo entiendo que las deliberaciones, las votaciones del cónclave, los cardenales lo hacen como una oración, porque han tenido estas reuniones para hablar de lo que la Iglesia necesita y quién está disponible para hacer esas cosas, pero ya no hay más reuniones. Ahora entran en la Capilla Sixtina y están rezando para ver qué quiere Dios para la Iglesia. Para mí eso es un punto de gran esperanza y de seguridad, ¿no? Que estas personas que están al mando de diócesis y de departamentos en la curia, que se pongan a rezar todos juntos para ver qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere el Espíritu Santo. Y yo por eso veo que, por un lado, los conclaves son cortos porque una vez que rezan, se unen más y empiezan a ver. Y otra cosa es que ven la solución, ¿no? Que llegan a la persona y le apoyan. Es un recorrido espiritual que yo tengo gran esperanza y el Espíritu Santo siempre nos ha dado en mi vida, por ejemplo, los papas que hemos necesitado. Juan Pablo II, que ha sido el papa que nos ha liberado del comunismo y llevó a la Iglesia a todos los puntos del mundo. Benedicto, que era un gran profesor que nos enseñaba las cosas con mucha sencillez. Y Francisco, que se acercó a todas las personas, a los pobres, a los que sufren. Ahora los cardenales se reúnen en oración para ver qué es lo que necesita la Iglesia y quién nos lo va a dar. Muy importante esa reflexión, ese sentimiento también, Jack. Voy a ir a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con Ángulo. Los dejamos con imágenes de lo que sucede a esta hora en Ciudad del Vaticano, porque cuando la Iglesia Católica justamente se presta en ese momento a elegir a un nuevo papa, o cuando lo elige, el mundo no está pendiente ni de una rueda de prensa que se dé o de una publicación quizás a través de los medios de comunicación en redes sociales, sino del humo que sale justamente de una pequeña chimenea en lo alto de la Capilla Sixtina, donde están mirando, quizás muchos de estos católicos que están ahí en la Plaza de San Pedro la están mirando. Si el humo es negro, no se ha elegido nuevo papa. Si el humo es blanco, ya se ha tomado una decisión. Habemus papam, tenemos el papa, es un gran acontecimiento retransmitido en directo a millones de personas. Los telespectadores no ven quizás la complejidad que ha sido punto de análisis también oculta dentro de este ritual. Una chimenea cuidadosamente construida, una estufa diseñada, recetas químicas precisas, cada parte minuciosamente diseñada para garantizar que una voluta de humo transmita un mensaje claro, que hay o no papa. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Juramentos para guardar el secreto y sin red móvil en todo el Vaticano. En Ángulo hemos hablado de las estrictas medidas antes y durante el cónclave. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Belda Gámez, experta en ciberseguridad. Gracias, Belda, hasta una nueva oportunidad. También lo mismo a Jack Valero, vaticanólogo, y a Pilar Correa, ella es historiadora. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Me despido, soy Ruth del Salto y ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.